En esta clase analizaremos la estructura y el comportamiento de las neuronas naturales y el cerebro desde una óptica meramente ingenieril, y que nos perdonen obviamente médicos y biólogos, para ver cómo replicarlo simplificadamente en nuestros algoritmos. Una neurona natural, como la que apreciamos en la figura y como fuera presentada por Hodgkin y Huxley en el año 52, a partir de sus estudios de la neurona de un calamar gigante, consta de unos canales de entrada de información, denominados dendritas, un canal de salida de la información, como si fuese una dendrita más larga, que se denomina axón, y un cuerpo o soma similar a otras células, y por lo tanto consta de un núcleo, una membrana y demás elementos. Existe un área de contacto electroquímico entre las dendritas y axones que se denomina sinapsis. A través de la sinapsis se produce una transmisión de información gracias a la presencia de unas sustancias llamadas neurotransmisores, que los hay de dos tipos, de inhibición y de excitación. En la inhibición, iones de potasio atraviesan la membrana de la neurona y el potencial eléctrico se vuelve más negativo al abandonar justamente la neurona estos iones positivos y alcanza unos 75 milivoltios negativos de potencial. Durante la excitación son iones de sodio ahora los que atraviesan la membrana y el potencial se vuelve menos negativo, llegando a los 50 milivoltios, negativos obviamente, ¿no? Analicemos este funcionamiento con un gráfico de potencial en función del tiempo. El potencial de reposo de la neurona, vale decir sin excitación ni inhibición, es de menos 70 milivoltios, lo que se logra cuando no hay flujo iónico a través de la membrana. En esta situación, la neurona no transmitirá información o estas señales en milivoltios que estamos analizando, salvo que la influencia colectiva de todas sus entradas supere un umbral situado alrededor de los 50 milivoltios negativos. Cuando esto sucede durante un tiempo suficiente de fracciones de milisegundos, la permeabilidad al sodio de la membrana cambia bruscamente, haciendo que penetren en la célula, cambiando incluso la polaridad del potencial y llevándolo a 50 milivoltios positivos en aproximadamente medio milisegundo. Con este potencial de 50 milivoltios positivos, la permeabilidad de la membrana vuelve a cambiar, de modo tal que se pierden los iones positivos y el potencial decae a menos 75 milivoltios, restableciéndose el equilibrio en aproximadamente un milisegundo y medio. Decimos luego de este proceso que acabamos de ver que la neurona se ha disparado. Este disparo puede provocar la excitación de neuronas aguas abajo, desencadenando una transmisión del potencial o de la información a una velocidad que va en un rango de medio a 100 milisegundos. Luego del disparo hay un tiempo refractario durante el cual la neurona no se dispara, aunque haya excitación suficiente en sus dendritas. Como puede apreciarse de esta descripción, las neuronas son dispositivos de tipo on-off, lo que inspiró a McCulloch y Pitts en el año 1943 a construir el primer modelo de neurona artificial que se denominó TLU o Threshold Logic Unit. De este modo se aprecia también que los axones influyen en las dendritas a través de la sinapsis y no al revés, alentando o inhibiendo el disparo de las neuronas. Para tener una idea de números, la cantidad de neuronas en un cerebro humano es impresionante. Es de alrededor de 10 a la 11 neuronas, y la cifra impresiona aún más si nos ponemos a contar la cantidad de sinapsis, como se ve. Haciendo una analogía con la cantidad de caracteres en un libro de unas 800 páginas, vemos que en un solo cerebro se alberga una cantidad de sinapsis equivalente a la cantidad de caracteres que hay en 300 bibliotecas del tamaño de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Perdón, pero no tengo el dato de bibliotecas argentinas. Vemos entonces que una red neuronal
es un procesador masivamente paralelo interconectado con la plasticidad necesaria dada por la sinapsis como para almacenar conocimientos de tipo experimental. Esto es una suerte, quiere decir que no venimos muy preprogramados con nuestro cerebro. Y luego del aprendizaje este conocimiento queda disponible para su utilización. Vale decir, el conjunto de neuronas o la red neuronal tiene memoria. Si bien se pueden encontrar diferencias entre las neuronas de distintas especies, la red neuronal tiene características comunes, como las que mencionamos aquí, ¿no es cierto? El conocimiento se adquiere mediante un proceso de aprendizaje, el mismo se almacena a través de interconexiones sinápticas, existen conexiones en paralelo entre muchas neuronas y también muchas de estas conexiones proveen un mecanismo de realimentación a otras neuronas o incluso a sí misma, como veremos en las diferentes arquitecturas. También vemos entre sus características que pueden excitarse o inhibirse unas a otras. Algunas partes pueden estar previamente conectadas, mientras que otras pueden evolucionar o irse desarrollando. Esto se da mucho en una red neuronal natural, ¿no? La generación o muerte espontánea de sinapsis a medida que se va produciendo el desarrollo del cerebro. La salida de las neuronas no es necesariamente binaria en unos y ceros. Pueden tener valores intermedios. Operan asincrónicamente y el programa que ejecutan, por decirlo de alguna manera, está totalmente distribuido. No es que haya una neurona responsable de alguna tarea en especial, sino que en su conjunto la red neuronal exhibe un comportamiento adecuado para resolver una determinada tarea. No es secuencial, a lo que estamos acostumbrados por ahí más los ingenieros de sistemas, y no hay un procesador central, sino que todo el procesamiento se da en forma distribuida. Todas estas características son las que vamos a tratar de copiar en nuestros algoritmos, como veremos enseguida. ¿Quién duda de que la red neuronal por excelencia para nosotros es nuestro cerebro humano, ¿no? Los millones de sinapsis que se crean en los primeros 2 años de vida, su plasticidad, que permite no solo la creación, sino también la desaparición de estas conexiones, como les comentaba recién, la agrupación de neuronas por funcionalidades y jerarquías, su movilidad incluso, no dejan de sorprender a los neurocientíficos día a día y a todo el público en general, ¿no? Particularmente la plasticidad y la adaptabilidad que se consigue con las conexiones sinápticas permiten el aprendizaje de prácticamente cualquier tarea o habilidad, obviamente con distintos tiempos de aprendizaje. Nuestro cerebro humano presenta una organización de sus neuronas en forma estructural, pudiéndose distinguir 3 grandes grupos en el ciclo que se produce entre un estímulo y la respuesta a ese estímulo en nuestro cerebro. Como vemos en esta figura, están los receptores, por ejemplo, las neuronas de la retina podríamos considerarlas como receptores de estos estímulos. Luego hay una red neuronal encargada de dar una respuesta a este estímulo, especializada en enviar información a los efectores de acuerdo a la tarea que se busque realizar. Por ejemplo, para continuar con lo que veníamos diciendo, supongamos que el estímulo se registra por la retina y la tarea a realizar es el seguimiento visual de una presa. Los efectores en este caso serían los tendones y los músculos que mueven
los ojos, el cuello y el cuerpo para el seguimiento visual de la presa, con una fuerte realimentación para que el movimiento que realizamos pueda seguir la velocidad de desplazamiento que tiene la presa. Fíjense la analogía que existe entre este esquema y un sistema de control, por ejemplo. Bueno, una computadora, para tratar de hacer una analogía de estas características que estamos viendo en las redes neuronales naturales y en el cerebro, y ver qué comparación podemos hacer con una computadora que, como vamos a ver, es el soporte natural que vamos a elegir para poder implementar estas ideas. Fíjense que funciona de la siguiente manera. Con la arquitectura de una máquina de von Neumann tenemos una CPU que recoge instrucciones almacenadas en una zona de memoria, y esas instrucciones le van indicando qué es lo que debe hacer, cuáles son las operaciones a realizar con ciertos datos que recoge de otra zona de memoria, ¿no? El procedimiento en pasos sería el siguiente: toma una instrucción de memoria, toma datos de la memoria requeridos por esa instrucción, ejecuta la instrucción, almacena el resultado en la memoria y así secuencialmente y vuelve al paso 1 y va desplegando toda la tarea. Ahora comparemos el funcionamiento de esta máquina de von Neumann con el cerebro. Si bien las constantes de respuesta de las señales son muy diferentes, desde los milisegundos que vimos para las neuronas a las décimas de nanosegundos que podemos percibir en el silicio de un microprocesador, por ejemplo, los comportamientos son muy diferentes para las distintas tareas. Por ejemplo, la calculadora puede realizar 10 veces más rápidamente un cálculo aritmético, mientras que nuestro cerebro reconoce una cara conocida 10.000 veces más rápidamente que una supercomputadora. Aunque bueno, hay que tener en cuenta también que este número se viene reduciendo drásticamente últimamente, en los últimos 5 años diríamos, con la aparición del aprendizaje profundo en las redes neuronales convolucionales. Para el almacenamiento de datos, una CPU, por ejemplo, con un disco rígido es mucho más eficiente que la memoria humana. Sin embargo, para datos relacionales, o sea, datos que están vinculados a ciertos patrones, el cerebro humano parece desempeñarse mucho más eficientemente. Como ejemplo de esto, pensemos en cómo reconocemos rápidamente, a partir de las primeras notas, toda una canción completa. Sabemos que las causas de estas diferencias se encuentran fundamentalmente en el modo de operación secuencial que tienen las computadoras con esta arquitectura de von Neumann que vimos, y el modo paralelo que tiene nuestro cerebro de procesar la información. La gran pregunta entonces será si es posible emular, aunque sea parcialmente, el comportamiento en la resolución de problemas de la manera que tiene el cerebro, tomando como soporte físico a los microcontroladores, que es lo que hoy por hoy tenemos como herramienta disponible. Esto es parte de lo que veremos justamente en este curso, y por eso en nuestra próxima clase analizaremos una neurona artificial.